Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión entraremos al nivel 4 de este iceberg, por lo que nuevamente te recomiendo estar suscrito al canal para que no te pierdas de ninguno de los demás videos o partes de este iceberg. De igual forma puedes ayudarme uniéndote al canal con el botón unirse. Sin más por el momento, bienvenidos al iceberg del arte, parte 4. Ritmo Zero es un performance hecho por Marina Abramovic en 1974 que culminaría con una serie de representaciones hechas por ella que tenían nombres similares como Ritmo 10, 5, 4 y 2. Sin embargo, al parecer, en esta performance, la maestra Abramovic pretende despojarse de la voluntad como artista y del control del performance dejando que la situación fluyera por sí sola, poniéndose en un grave peligro. En un cuarto lleno de personas había una mesa y un anuncio que decía lo siguiente: en la mesa hay 72 objetos, los cuales pueden ser usados en mí de la forma que sea, yo soy el objeto. Junto al mobiliario estaba Abramovic, estoica, sin moverse. Eran las 8 de la noche y el performance había comenzado. Por 6 horas Marina estaría inmóvil, pero cuando dieron las 2 AM ella dejaría de ser inmóvil y empezaría a reaccionar o actuar. En la mesa había objetos tales como una manzana, un pañuelo, un ramito de romero, agua, aceite, pero también habían correas de cuero, un bisturí, una tubería, un arco, flechas, un látigo y también, entre otras cosas, un cuchillo de cocina, un revólver con la cámara vacía y una bala. En las primeras horas todo estaba tranquilo. Abramovic recibía una rosa, era besada en la mejilla y el público era respetuoso, pero conforme pasaban las horas los participantes pasaban de acariciarla a escribirle en la cara, abrirle las piernas y poner el cuchillo de cocina entre ellas, cortarle el cuello para que un individuo bebiera de su sangre, la desnudaron, utilizaron la misma rosa que le dieron para ponerle el tallo con espinas en sus piernas e incluso cargaron el revólver y le apuntaron al cuello. Cuando dieron exactamente a las 2 de la mañana, todo el mundo en la sala huyó. Con esto, Abramovic explicó que nadie había animado a estos individuos a lastimarla, mucho menos a humillarla. Sin embargo, lo hicieron. Algunos objetos como un perfume estaban intactos, pero otros como el cuchillo, el bisturí, la pistola o el hacha sí que habían sido usados. Este es el claro ejemplo de lo que la sociedad puede hacer: tomar ventaja, preferir dañar. Aunque otros, como lo fue el caso de un individuo que decidió protegerla, siendo de hecho esta persona quien le quitó la pistola al otro individuo que la estaba empleando, y también haciendo la diferencia, pues sin su intervención no sabemos qué habría pasado. Otra cosa impactante que fue narrada por Abramovic fue que todos estuvieron ahí siempre que ella no actuara, ni se defendiera, pero cuando se trataba de una confrontación real, todos huían. Hans Ruedi Giger fue un diseñador y artista con un estilo único, bizarro, escabroso pero bastante llamativo, basándose en obras de Howard Philip Lovecraft, biomecánica, ciertos fetiches y predominancias de negros, grises y blancos. Giger hizo varias obras que llamaron la atención de Salvador Dalí, quien lo recomendaría después a Alejandro Jodorowsky para trabajar en el equipo creativo de Dune. Sin embargo, el proyecto por el que sería más conocido fue Alien, pues usó su gran imaginación para darle vida al personaje que ya todos conocemos, y muchas más con temáticas lúgubres, y que salen por mucho de lo cotidianamente imaginado como arte. Para explicar este caso debemos tener en claro algunos conceptos que, si eres seguidor de mi canal, te será mucho más fácil de asimilar, pues los he mencionado en otros videos tanto aquí como en TikTok. El primero es el símbolo o significado del que ya hemos hecho mención, en este caso, el conjunto de imaginarios que reposan sobre una obra, escultura, monumento o construcción.
El segundo es la iconodulia y se refiere a la adoración o culto a las imágenes y viene de los contextos eclesiásticos. Sin embargo, en la cuestión social no religiosa, nos referimos a la relación que tiene un individuo con cierta obra o su identificación por la misma. Antes de continuar, me gustaría dar un ejemplo de cómo estas están relacionadas y que nos ayudará más tarde. Una estatua representa a una persona, en este caso engrandeciendo e inmortalizando sus obras, como puede ser las que tenemos en México de Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, las que hay en Sudamérica de Simón Bolívar o los monumentos alrededor del mundo de José Martí. En estos casos hablamos de libertadores, independentistas o personajes que dieron la vida por la convicción de la libertad de una nación, y la existencia de las obras relacionadas a la imagen nos remite a nuestra historia e identidad nacional, iconodulia, vaya. Y es ahora donde entra el tercer concepto, iconoclasia. Esta palabra se refiere a la ruptura y rechazo hacia las imágenes bajo diversos motivos, ya sea porque éstas representan falsas ideas de la realidad, como es el caso de las que hay de Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Sebastián Belalcázar, cuya supuesta imagen pretende en un inicio presentar a los invasores europeos como descubridores. Sin embargo, sabemos que ellos no descubrieron nada, pues América ya existía, y más bien fueron colonizadores, en algunos casos asesinos, que iniciaron el periodo de robo de riquezas a otras culturas. Por lo tanto, estas representan una idea falsa y por eso caen o deben caer. Otro motivo es porque estos ya no representan los valores o ideas originales. Por ejemplo, la caída de la estatua de Stalin, quien en un inicio representaba los valores e ideas del Partido Comunista Soviético, pero que al volverse un sanguinario y corrupto dictador ya no representaba para nada la imagen que el pueblo quería y de la misma forma cayó. Ahora bien, dejo en claro que para este caso hablaré del contexto mexicano, pues es aquel en el que radico, aunque no descarto la posibilidad de que pueda ser trasladado a otras regiones. El 8 de marzo se conmemora una fecha histórica que actualmente se ha intentado eufemizar como el Día de la Mujer, pero en realidad la elección de esta fecha corresponde a un incendio ocurrido en 1908, en el que el dueño de una empresa textil en Nueva York prendió fuego a un edificio con mujeres trabajadoras dentro, las cuales fallecieron. En la actualidad, en esta fecha hay una gran movilización de mujeres que exigen la garantización de derechos humanos básicos, seguridad o al menos la misma seguridad que los hombres, igualdad, respeto, acciones por parte del gobierno para la reducción de las tasas de violación, feminicidio, violencia doméstica y desigualdad laboral y económica, entre muchas otras, además de la reestructuración de la conciencia colectiva a una realidad más incluyente y equitativa. Por lo tanto, íconos como el Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, las paredes de edificios y ciertas estatuas se ven modificadas con mensajes, pañuelos y muchos otros. Consignas producto de siglos de desigualdad, de esclavitud y violencia sistemática se ven representadas en el movimiento, puesto que este es un acto iconoclásico. Los movimientos de revolución e independencia en México solo supusieron la revolución e independencia para los hombres, aunque las mujeres también pelearon esas batallas. Las estructuras públicas que suponen un activo para un gobierno que ha construido un país represor y que son el medio para que él mismo les dé la atención, no solo que merecen, sino a la que tienen derecho desde un inicio, pero se les ha negado, y muchas otras cosas adicionales. Las pintas en estructuras son parte también de la historia, de los cambios sociales, y si estos ya no representan lo que deberían, entonces deberían ceder, pese al descontento de aquellos que han preferido estar en posiciones de comodidad, pues a pesar de que les afecta la situación, prefieren especializarse en no hacer nada y quejarse. Pues siendo honestos, los monumentos y estructuras, al menos en el caso de México, son orinados por borrachos cada fin de semana, son pintados por grafiteros acomplejados, pasan por tratos similares cada marcha del 2 de octubre, entre muchas otras cosas que pasan a diario y que no tienen un propósito trascendental. En resumen, este caso genera controversia por la oposición a la iconoclasia de un grupo que sí está dispuesto a hacer algo con las injusticias que viven a diario. A estas alturas ya sabemos que las representaciones e intenciones de diversos artistas suelen variar dependiendo de su pensamiento y contexto. Para el título de este caso mencionamos un tipo de arte particular, pues hay artistas que en lugar de un pincel, un lápiz o un aerosol emplean su cuerpo, ya sea como lienzo, como el body painting o como objeto para plasmar, como en los casos que tienes en pantalla, donde el artista traspasa el concepto de ser quien crea la obra a ser parte de la obra, el vehículo mismo de la proyección, y evidentemente, al ser los genitales una parte del cuerpo, es de esperarse que exista arte hecho con la verga, literalmente, como Pablo Picasso o algunos artistas que han gustado de usar partes específicas de su cuerpo para crear.
En un mundo donde, después de la invención del motor de vapor, se ha visto cada vez más industrializado, mecanizado e incluso robotizado, Sterlach nos da una visión de diversos cuerpos intervenidos por máquinas o robots, un paradigma distinto lleno de prótesis, piezas metálicas y modificaciones anatómicas que resaltan abruptamente a la vista y a veces en primer plano. En un país homófobo, clasista, racista y con muchos más istas en su haber, como lo es México, Fabián Chaires se atrevió a hacer algo que volvió locos a los conservadores: sugerir que uno de los héroes de la nación era gay. Esto lo hizo en una de sus obras llamado La Revolución, aunque ya todos sabemos que por documentos históricos resultó ser que, si era gay y hasta tal vez bisexual, la obra muestra a un Emiliano Zapata montando desnudo con tacones y muy femenino un caballo blanco, lo cual generó una gran impresión pero también una reacción negativa ante una sociedad evidentemente retrasada, pues desde insultos hasta amenazas de muerte recibió el artista. Decir que incluso hubo movilizaciones para censurar o eliminar el trabajo del maestro Fabián Chaires es un indicativo del nivel de heteronormatividad patogénica que existe en México, una que es hostil con otras masculinidades, tal vez lo suficiente para negar su propia historia, pues el saberse construidos como ciudadanos orgullosos de su país por alguien que fue gay les afectó de sobremanera. La restauración o retoque de pinturas es un trabajo importante y esencial en la preservación del acervo artístico. Sin embargo, a veces las cosas pueden no salir del todo bien, pues hay casos en los que los restauradores u otros personajes terminan por destruir accidentalmente una obra, como lo es el caso del tal famoso Ecce Homo, una pintura en óleo que se encuentra en el Santuario de la Misericordia en Zaragoza, España. Dicha obra fue retocada por Cecilia Jiménez, quien en un intento por darle una nueva vida a la obra, terminó con algunos cambios mayores, siendo que el artístico accidente llamó la atención de los medios y de internet, que pronto convirtió en meme la imagen, renombrándolo como el Ecce Mono. Para ser honestos, la obra tenía un escaso valor y terminó adquiriendo mayor popularidad y consideración de arte pop después de su restauración, y buenos ejemplos de otras restauraciones fallidas tienes en pantalla. Joel Peter Witkin es un fotógrafo estadounidense cuyas imágenes son bastante peculiares por sí mismas, ya que, a diferencia de los artistas que hemos visto hasta el momento, Witkin suele fotografiar cadáveres o representar cuerpos en diferentes contextos. Según él mismo, a su corta edad fue espectador de un aparatoso accidente de automóviles en el que una niña fue decapitada y cuya cabeza rodó hasta sus pies, lo cual lo impactó de tal forma que su perspectiva del mundo cambió y le dio esa visión extraña que se ve en sus trabajos, eso sin mencionar el trabajo de fotógrafo de accidentes en la guerra de Vietnam. En pantalla tienes algunos de sus más famosos trabajos, los cuales han llamado la atención de propios extraños, siendo que estos últimos se oponen a reconocer como arte las creaciones de Witkin. En el año 2015, una decisión acerca de una exposición generó un acalorado debate social que terminaría en el análisis de la realidad social de México. El caso en cuestión es el de la cancelación de la exposición de Hernán Nietzsche, un artista de origen austriaco que, conocido por performances llenos de literalmente sangre y vísceras, por pinturas controversiales con imágenes sagradas como protagonistas, y más particularmente por obras como La Última Cena hecha con sangre. Fue entonces que en el Museo Jumex, el cual pertenece a la empresa Grupo Jumex, decidió cancelar la exposición de los trabajos de Nietzsche debido a, supuestamente, a que la realidad social de México ya era lo bastante sangrienta y los acontecimientos recientes podrían dañar algunas sensibilidades. Con eventos recientes, la administración del museo se refería al crimen de Estado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Críticos y artistas se pronunciaron en contra de esta decisión, pues en palabras de algunos de ellos, el contexto social de México siempre ha estado relacionado a la sangre de inocentes, pero había que hacer una diferencia entre la sangre en periódicos y noticieros con obvios fines lucrativos y la sangre en el arte. Por su parte, el artista expresó que había sido vetado de algunos lugares o se le había acusado de diversas cosas solo por su arte, pero nunca en ningún lugar le habían cancelado una exposición, y menos cuando las obras se encontraban ya a la mitad del camino.
Este es un tema controversial tanto como por el sistemático ocultamiento de la homosexualidad de los artistas sacros por parte de la Iglesia, como por la deformación histórica de algunos sucesos. En el siguiente, solo se expondrán los hechos sin tomar una postura. La decisión de lo que es verdad o no la tendrás tú. Primeramente debemos señalar que Jesús nació en una ubicación geográfica donde la gente típicamente suele ser de tez morena, con elementos faciales considerablemente grandes como los labios o la nariz, además de que las pocas descripciones de Jesús no encajan con la imagen actual del mismo. Lo segundo es que Miguel Ángel sí se basó en su pareja Tommaso Cavalieri para realizar diversas obras de arte sacro, pero no hay registros de que lo haya hecho para la cara de Jesús de Nazaret. Aunque un hecho más que curioso es que Leonardo da Vinci también en esa época tenía un boceto de la cara de Jesucristo, y es este. Por lo tanto, no hay evidencia, o al menos yo no pude encontrar evidencia concreta, que indique que Miguel Ángel pintó a su amante homosexual usándolo como base para representar a Jesús. De hecho, la imagen que tienes en pantalla es de 1934. Sin embargo, lo que sí hizo Miguel Ángel fue esculturas de Cristo en las que efectivamente hay una inspiración de cuerpos masculinos reales y vicios de esa época. Guiño guiño. Por un lado podemos decir que Miguel Ángel no pintó el rostro de Jesús, lo esculpió, y sí pudo haberse basado en un hombre homosexual, pero no fue el único que pintó el rostro de Jesús por ese entonces, y aunque lo hubiera hecho, este realmente no coincidía con el que podría ser el verdadero rostro del profeta. Otro dato que podría darnos más información es el sudario de Turín, una tela reencontrada por los años 1300, la cual supuestamente fue la que cubrió el cuerpo de Jesús posterior a su muerte en la cruz. Sin embargo, esta nunca ha sido reconocida como reliquia santa por parte de la Iglesia, y no fue hasta 1900 que se autorizó la adoración a partir de esta, mas no su aceptación como tal. De hecho, algunos registros indican que el santo sudario no mostró la cara de un hombre hasta pasados los años 1500. Si este último dato es correcto, nos indicaría que tal vez el rostro de Jesús no haya sido del todo el de un hombre homosexual, porque este coincide con los trabajos de los maestros Da Vinci y Miguel Ángel. Pero si el dato es falso, también cabría la posibilidad de que tanto Miguel Ángel como Da Vinci se hayan inspirado en la imagen impresa en la sábana. Continuando con las estéticas fuera de la norma, particulares y características, el trabajo de Andrew Witt aparece en este iceberg por la técnica pulida que era característica de sus cuadros, en los que presentaba gente o paisajes de su natal Chatsford. En primera instancia llama la atención que sus cuadros presentan colores apagados y paisajes rurales poco brillantes. Esta visión del artista puede deberse a sus problemas de salud, que son la razón por la que pasó toda su infancia encerrado en casa. Witt tiene la habilidad de transmitir a través del detalle emociones a veces indescriptibles. En pantalla tienes Christina's World, su cuadro más famoso. Konstantin Viktorovich Altunin es un pintor que expone sus trabajos desde el año 2000 en diversos recintos. Sin embargo, una de sus obras en específico le costaría su tranquila vida en Rusia. En 2013, Konstantin expuso algunos cuadros en un museo de San Petersburgo, algo tal vez hasta cierto punto rutinario para el artista. Sin embargo, durante la tarde el museo cerró repentinamente. Al parecer, según la información del portal Paris Match, Alexander Donskoy, quien fuera el director del museo, llamó a Konstantin para decirle que las pinturas estaban siendo confiscadas bajo órdenes de Vitaly Milonov, personaje famoso por ser el promotor de la ley antipropaganda homosexual. El motivo: uno de los cuadros retrataba a Vladimir Putin y a Dmitry Medvedev, quien en ese entonces era ya expresidente, en ropa de mujer. La llamada sirvió para alertar al artista, quien empacó sus cosas y dejó a su familia atrás para buscar refugio en Francia y jamás volver, pues las leyes rusas le hacían acreedor a una condena de años de prisión. El cuadro inicialmente era una sátira del intercambio de poder entre la Federación Rusa, pues en ese país no está permitido que un presidente gobierne por más de 2 mandatos, siendo que en 2008 Vladimir Putin es relevado por Dmitry para luego en 2012 volver a poner a Putin al poder. Por más que busqué información y diferentes interpretaciones para que mi apreciación artística no llegara solo hasta aquí,
La verdad es que no encontré y no pude encontrar otra interpretación, por lo que si alguien pudiera explicarnos más allá de lo que yo lo haré en lo relacionado a este performance, lo invito a hacerlo en la caja de comentarios. Seedbed es una performance de Vito Acconci, el cual consiste en hacer entrar a un público a un cuarto aparentemente vacío, ya que en el lugar habría una rampa de madera la cual está hueca. Dentro de la misma estaría el artista, masturzándose y aparentemente disfrutando del paso de los espectadores sobre la rampa, exclamando cosas como las que tienes en pantalla, lo cual da sentido al nombre de la obra. Según algunos análisis que leí, la experiencia se basa en que el artista se vuelve obra y espectador, al igual que el espectador, que es obra y artista también, generando un producto por la interacción entre estos, y aunque no lo entiendo muy bien, artistas como Marina Abramovic han expresado su admiración por este. Un chien andaluz, o conocido en español como Un perro andaluz, es un cortometraje escrito y dirigido por Luis Buñuel y Salvador Dalí, bajo premisas que los propios artistas han explicado, siendo que solo ciertas escenas tienen simbolismos y las demás deben carecer de un contexto o secuencia lógica. A grandes rasgos, es un cortometraje con intertítulos, los cuales indican cronologías de tiempo que realmente no establecen una secuencia entre sí. En una de las primeras escenas tenemos un plano en el que se nos da a entender que el ojo de una mujer está siendo cortado por una navaja, según Luis Buñuel, para hacer que el espectador se despoje de la clásica apreciación cinematográfica y de paso a una apreciación interna, además de ser la representación de un sueño de Buñuel en el que veía cómo la luna era partida en dos por una navaja. Algunos elementos como pinturas o libros son solo meras referencias a la vida de Buñuel, pero la mayoría de secuencias no tienen una relación lógica y las que tienen una coherencia de imagen, como la escena de los vellos de las axilas, más bien sirven como transiciones y no como conexiones argumentales, por lo que la premisa principal es no tener un argumento, ya que es un filme surrealista. En concreto, la escena de las hormigas hace referencia a un sueño en el que Dalí veía hormigas caminar en su mano. La crítica acogió la película con bastante cariño, siendo considerada por André Breton como una película del movimiento surrealista en toda medida y llegando a ser vista y admirada por Pablo Picasso, Corbusier, Luis Aragón, solo por mencionar algunos, y llegando a ser referenciada por David Bowie, Alfred Hitchcock y Jonathan Demme. La Venus del Espejo es una obra hecha por Velázquez a principios de los años 1600. La pintura muestra a una Venus con una estética distinta a las hechas en esas épocas. Esta se mira en un espejo sostenido por Cupido, el cual, siendo analizado, nos indicaría que la Venus está mirando al espectador y a sí misma al mismo tiempo. La razón por la que está en este iceberg es debido al atentado que sufrió el cuadro en 1914. En este, Mary Richardson apuñaló el cuadro expuesto en la National Gallery del Reino Unido, dejando unas marcas visibles. El mencionado suceso fue parte del llamado sufragismo femenino, un movimiento que buscaba, entre otras cosas, dar a la mujer el derecho al voto. De hecho, como antecedente tenemos el caso de Emily Davidson, mujer que fue arrollada intencionalmente por el coche del rey Jorge V durante el derby de Epsom, cuando ésta se manifestaba por la causa y que falleció días después por las heridas. El suceso viene a colación debido a que Mary Richardson no solo estaba con Mary Davidson, sino que fue perseguida por una turba de hombres que la golpearon hasta que un portero le dio refugio para escapar de ellos. Posterior al fallecimiento de Mary, fue arrestada varias veces por su activismo, entrando en huelgas de hambre. Dentro del movimiento, Mary conoció a Emmeline Pankhurst, una de las más reconocidas activistas del sufragio femenino, la cual, al igual que ella, había sido encarcelada varias veces, haciendo más de 40 huelgas de hambre en las que también había sido alimentada por la fuerza. Días antes del atentado, Emmeline fue arrestada nuevamente, por lo que Mary, teniendo en cuenta también lo sucedido con Emily, llevó a cabo el acto. Los periódicos se llenaron de titulares donde se hacía referencia a que habían matado a la mujer más hermosa de Inglaterra, que le habían hecho daño y de la profunda tristeza del acto. Algunos sufragistas, incluida Mary, expresaron su descontento con la hipocresía de la sociedad inglesa, pues se preocupaban más por una mujer pintada en un lienzo que por las mujeres que existen en la vida real, en especial con Emily Davidson. En cuanto a la pintura, no pasó mucho tiempo para que fuera restaurada, pero la huella ideológica ya estaba puesta. Esta famosa obra, hoy en día hecha meme, tiene un contexto histórico que al ser analizado nos arroja mayor luz para admirar el detalle, y la forma tan precisa de proyectar la emoción de las figuras.
El primer personaje es Iván IV, zar de Rusia, quien desde muy pequeño sufría las humillaciones de la familia real, generando en él un resentimiento que lo llevaría a tomar la decisión de solicitar la ejecución del príncipe Andrei Shusky, al cual literalmente se lo comieron vivo los perros. Por si el daño psicológico fuera poco, Iván también sufrió con el fallecimiento de su esposa Anastasia Romanova. Sumado a esto, hay registros que dan indicios de que el zar padecía de manía persecutoria, tal vez alimentada por haber nacido en el nicho de la realeza, donde la ambición por el poder es tal que algunos estarían dispuestos a matar al siguiente en la línea de sucesión para poder tomar su lugar. Al mismo tiempo también se habla de que Iván pudo haber padecido de sífilis, una enfermedad que en estadios más avanzados suele dañar el sistema nervioso causando cambios de humor o problemas para controlar las emociones. En todo caso, una de las muchas versiones sobre la historia del suceso relacionado al cuadro nos cuenta que al parecer Iván estaba enojado porque su nuera no estaba usando una ropa que a él le pareciera adecuada, por lo que éste, al discutir con ella, tomó un garrote con el que pretendía golpearla. Sin embargo, su hijo Iván Ivanovich, sí, se mamaron con el nombre, se metió en la discusión para interceder por su mujer, hecho que molestó de más a su padre, quien en un arranque de ira le propinó un golpe fulminante en la sien. En el cuadro se nos muestra el momento en el que Iván hijo pierde la vida, dejando caer una lágrima, y a Iván padre sosteniendo a su hijo, intentando parar la sangre con una mano y con el rostro expresando desesperación y a la vez una inenarrable emoción de angustia, producto de haber caído en cuenta de lo que había hecho. La pintura realizada por Ilya Repin se encuentra expuesta en la Galería Tretiakov y ya ha sido objeto de 2 atentados, el primero por un ideólogo político que pretendía protestar por las figuras imperantes y la otra por un historiador borracho que acusaba a la pintura de ser históricamente imprecisa. Este tema es delicado. Te pido cierta comprensión por ciertos atajos lingüísticos que debo tomar para que el video no sea bajado de la plataforma. El caso en cuestión es una fotografía tomada por una fotógrafa profesional que documenta el proceso de maternidad. Las partícipes de la foto son las hijas de Sir Elton John. En estas, las niñas aparecen divirtiéndose y haciendo una especie de baile, esto sin llevar ropa o en su defecto con escasos trapos semitransparentes. La controversia aparecería años después de la exposición de las fotos, debido a que las nuevas leyes de Reino Unido prohíben la exhibición de niños de esta forma, por lo que inició un debate acerca de si los en la población infantil enmarcados en los límites del arte eran éticamente correctos o no, y si el retirar las obras había sido de utilidad en la lucha por los derechos y protección de los menores. Causando incendios, bombardeos o simples desapariciones, el Tercer Reich pasaba por museos, galerías y otros sitios destruyendo el legado histórico y cultural de los países que invadía con la idea de que solo existiera la cultura y el arte del Imperio Alemán. Cuadros de Van Gogh, Rembrandt, Courbet y muchos más fueron destruidos y otros cientos robados de sus sitios de origen, de los cuales solo pocas cantidades han sido duplicados o en su defecto restablecidos. En pantalla tienes algunos ejemplos de piezas destruidas por el régimen. Aquí dejaremos que la imagen se asome poco a poco mientras te comento. A mi parecer, la obra es un tanto polémica, tanto por la realización como por la utilización de símbolos de una religión, y por supuesto que puede causar desagrado a creyentes y no creyentes. Sin embargo, conforme investigué la razón de la realización de esta obra, su significado o qué quería dar a entender el creador, sumergiendo un crucifijo de madera y plástico en su propia orina, para luego fotografiarlo, poco a poco fui encontrando más información y otros puntos de vista, ninguno del autor de la foto, pero sí de algunos que ya habían visto la obra. Entre estos puntos de vista destaca el de Wendy Bucket, una monja e historiadora del arte que defiende que lo que tienes en pantalla, tal y como dijo el autor, no pretende ser una blasfemia. Agrega ella que es más bien una declaración de lo que estamos haciendo con Cristo, un arte del que es fácil reaccionar y opinar antes de apreciar, una crítica a la necesidad de orar a un crucifijo, finalizando con la frase "el verdadero arte demanda". Con esto se refiere a que el verdadero arte te pone a pensar y te solicita tener un juicio y un pensamiento crítico. Otros puntos de vista mencionan que la obra debe apreciarse por su calidad fotográfica, ya que en una de sus primeras presentaciones los críticos la apreciaron sin saber el concepto de la misma, es decir, solo hasta que sabemos de la realización es que causa incomodidad,
no tanto de una verdad, sino de una realidad que fabricamos a partir de lo que sabemos. Recordemos que verdad y realidad son cosas distintas. El cuadro negro, como su nombre sugiere, es un cuadro que en un principio era completamente negro y realizado en 1915 por Kazimir Malevich. Con el paso del tiempo fue perdiendo color, ya que el artista parece que no calculó bien las cantidades y calidades de los pigmentos. Sin embargo, un estudio realizado en 2015 poniendo una de las 4 copias bajo rayos X mostró el contexto del cuadro con una sola frase: combate de negros en una cueva oscura. Al parecer la frase, además de el chiste, parecería que de hecho es una referencia a una broma del artista y comediante Alphonse Allais, quien pertenecía a su vez al movimiento de Les Incohérents. Este movimiento, nacido en los últimos años de los 1800, estuvo liderado por artistas y humoristas, quienes hicieron arte fuera del contexto común, como la Mona Lisa fumando pipa, los dibujos de niños de primaria como arte o los dibujos de gente que no sabe dibujar.